por habernos permitido haber llegado aquí hoy día a presenciar este culto de adoración, ministrado por su presencia, porque la Escritura dice que donde 2 o 3 estamos reunidos en su nombre, Él está acá, en medio de nosotros. Estamos reunidos en su nombre porque hemos venido a darle gracias, a darle toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque Él es digno de nuestra mejor adoración. Y sabiendo que Él está acá en medio de nosotros, que el Espíritu del Señor está acá en medio de nosotros, ¿qué hay? Aquí hay libertad, amén, gloria a Dios. Y como hay libertad, vamos a orar nuevamente para pedir la guía del Espíritu Santo, para seguir en libertad, en bendición y en victoria, en el nombre de Jesucristo. Amado Dios, te damos gracias nuevamente por permitirnos estar aquí en tu casa de adoración, porque esa es tu voluntad, que siempre todo lo que hagamos y todo lo que vivamos te lo demos gracias en el nombre de Jesucristo. Te pedimos que ministres en cada una de nuestras vidas, gracias hermano, que ministres en cada una de nuestras vidas con tu Espíritu Santo y que nos guíes a toda verdad. Sabemos que la verdad es Cristo Jesús y es ahí donde queremos estar, afirmados en la roca firme, unidos en un mismo sentir, amén, conforme a Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Gracias por ministrar con tu presencia en esta tarde preciosa, con la coordinación del pastor Gastón, ministrada por tu Santo Espíritu, porque Él no sabe lo que tu palabra le va a dar hoy día, pero tiene mucho que ver en lo que Él ha venido coordinando, en lo que el Espíritu Santo de Dios puso palabra en su boca, para que estemos unidos en el cuerpo de Cristo. Y hoy día vamos a recordar nuevamente lo que tú hiciste por nosotros y qué le pides a tu iglesia. Te damos gracias dependiendo siempre de usted, de permanecer en Jesús, porque alejado de usted nada podemos hacer. Por eso confiamos plenamente en usted, tomado de su mano, que vas a ministrar en esta reunión, en este culto precioso para tu gloria, con esta palabra a tu iglesia, a tu cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Nuevamente, bienvenidos a todos, hermanos. Es un gozo estar aquí, en este lugar, y poder predicar de la palabra de nuestro Señor, dependiendo fielmente de Él, que Él es el que nos va a traer a memoria, personalmente, a mí en este momento, de qué quiere hablarle a su iglesia. Miren, si están acá, es porque la voluntad de nuestro Padre Celestial es que todos seamos salvos. Por eso envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no tenga vida eterna. Amén. Están en el mejor lugar, porque acá le vamos a hablar de la verdad. Le vamos a hablar del dador de la vida, que es Cristo Jesús. No le vamos a dar un evangelio mentiroso e incorrecto. No le vamos a prometer prosperidad y todas las añadiduras, sino que vamos a presentar al dador de la vida, al camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Porque Él es el único que intercede por nosotros todos los días. Él es el único que nos da paz con nuestro Padre Celestial. Él es el único que nos hace justos, amén, nos da vida eterna. Miren, como bien hablaba en la coordinación, Pastor Gastón, Dios aborrece el pecado. Dios es santo y Él aborrece el pecado. Él nos ama. Por eso el plan perfecto de Él fue enviar a su Hijo. El mismo Dios tomó la iniciativa de venir y caminar entre nosotros en carne y pagar nuestra deuda. Porque a causa de la desobediencia del ser humano, quedamos todos destituidos de su gloria, de su presencia. Porque la paga del pecado es muerte. Ayer, hoy y siempre. Eso lo debemos tener claro. Que la gracia de Dios en Cristo Jesús no es un permiso para pecar deliberadamente, para practicar el pecado. Por eso nuestra carne debe menguar y debemos tener en claro de que a causa del pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero a eso vino Cristo,
tomó esa iniciativa de pagar nuestra deuda, porque Dios es soberano y es un juez justo, que a causa del pecado merecíamos la muerte. Porque estaba, quien también conoce las Escrituras, el acusador, el adversario, diciendo que merecemos la muerte, diciendo que merecíamos la muerte, mejor dicho, a causa de la desobediencia. Nos tenía todos atados, había decretos en contra nuestra a causa del pecado. Eso lo debemos entender. Estamos todos atados, pero el plan de Dios puede venir y tomar nuestro lugar, de vencer el pecado y la muerte en esa cruz, para poder hacernos justos. Recuerden que justificados pues por la fe en Cristo Jesús tenemos paz con Dios. Amén. Solo por medio de Cristo Jesús. ¿Y por qué? Porque Él tomó nuestro lugar. Porque si no fuese por Jesús, seguiríamos todos muertos en delitos y pecados y estaríamos destituidos de la gloria de Dios. Todos en condenación eterna. Porque sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y Cristo Jesús nos libra de la ira de Dios. En la Escritura dice que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, mas al que rehúsa creer en el Hijo ya ha sido condenado, mas la ira de Dios caerá sobre él. Pero no debemos amedrentarnos, debemos estar seguros y firmes que en Cristo Jesús tenemos vida y vida eterna y vida en abundancia. Pero sí debemos saber que hay una posición correcta, es estar en Cristo, reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, saber lo que Él hizo en la cruz por nosotros. ¿Por qué lo hizo? A causa del pecado, porque estábamos todos atados. Pero Él tomó la iniciativa de cumplir por nosotros la ley del Padre, de que sin cometer ningún pecado, lo hizo pecado en la cruz por nosotros, entregando su vida para poder pagar ese precio que nosotros, a causa del pecado de la humanidad, estaba en deuda con Dios. Él murió y resucitó al tercer día, comprándonos a precio y precio de sangre. Por eso Jesús es el único que le hace la paz y lo reconcilia con nuestro Padre Celestial. Por eso esa es la posición que debemos estar. Y de recibirlo como nuestro Señor y Salvador y estar en su cuerpo. La iglesia no son estas cuatro paredes. Es el cuerpo de Cristo donde Jesús es la cabeza. Amén. Por eso es acá donde debemos estar, congregándonos para recibir de su presencia, de su paz, de su guía espiritual y de agradecerle con todo nuestro ser lo que Él hizo por nosotros. Porque si no fuera por Jesús, como les digo, estaríamos todos muertos en delitos y pecados, en condenación. Pero Él es la puerta estrecha. Por eso sepamos que solo en Jesús hay vida eterna. Amén. Y antes que Jesús fuese a la cruz, oró al Padre Celestial. ¿Saben que de la abundancia del corazón habla la boca? Bien. Hermano, podemos poner la palabra en San Juan 17, capítulo 27, versículo 20. Jesús, antes de ir a la cruz, oró al Padre Celestial. Y miren lo que le dijo. Le damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y en el versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste
y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Miren el deseo de Jesucristo antes de ir a la cruz, sabiendo lo que tenía que ir a padecer por nosotros. Saben que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Recuerdan ese versículo en Isaías, 700 años antes de que Jesús padeciera en la cruz? El castigo de nuestra paz fue sobre Él, de nuestra paz con Dios. Por eso Jesús es el único que intercede por nosotros todos los días, para que ese castigo que merecíamos por andar muertos en delitos y pecados no caiga en nosotros. Por eso es la diferencia de no practicar el pecado, que Dios aborrece el pecado. Pero volvemos al deseo de nuestro Señor Jesucristo para que sean perfectos en unidad. Oró por nosotros, por los discípulos y todos los que habían de creer en la palabra, en el Evangelio, en la buena noticia de que hay perdón de pecado en Cristo Jesús y solos en Él. Amén. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cuántos quieren cumplir ese deseo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que todos sean uno? Amén. Amén. Y para eso debemos estar en el cuerpo de Cristo Jesús. Amén. Y es una decisión, sí, pero Jesús viene a buscar a su esposa y Él pide que su esposa, la iglesia, esté perfectamente unida para que el mundo crea en Jesús. Si hay una iglesia unida en el amor de Cristo, va a haber a Cristo en nosotros en este lugar, porque nosotros seguimos a nuestro Señor y Salvador, que es la cabeza de la iglesia, del cuerpo. Por eso tenemos que estar en perfecta unidad, sabiendo y reconociendo lo que Él hizo por nosotros, porque Él nos amó primero. Por eso nosotros lo amamos, porque Él entregó su vida por nosotros, pagando esa deuda. Porque les vuelvo a repetir, Dios es un juez justo que no trata con el pecado, y la paga del pecado es muerte. Y nosotros merecíamos esa paga de la muerte. Pero Jesús tomó nuestro lugar, porque Dios tuvo ese plan perfecto para con nosotros, de reconciliar a la humanidad por su Hijo amado. Y el deseo de Jesucristo antes de ir a la cruz fue que todos seamos uno, los que habíamos de creer en la palabra de Dios. Por eso tenemos que tomar conciencia y ser uno en el cuerpo de Cristo, en su iglesia. Y también tomar conciencia de lo que Él hizo por nosotros y que es el único que nos reconcilia con nuestro Padre Celestial, con Dios. Es el único que nos da paz con Él, porque Él nos justifica. Y vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 1. La unidad del Espíritu. Pablo escribió a la iglesia de Efeso, a los efesios, ya entendiendo este mandato de Jesús de que seamos uno en su cuerpo, que estemos todos unidos en el mismo sentido. Vamos a ver la escritura que les dijo. Le damos lectura en el nombre poderoso de Jesús y pedimos la guía de su Espíritu Santo para cada uno de nuestros corazones, para poder recibir la palabra y poder ponerla por obra, porque Él es quien da el querer como el hacer. Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ya Pablo entendiendo que la iglesia debe andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Y cuando dice que andéis, es porque debemos vivir con el propósito que nos llamó nuestro Señor y Salvador, cuando nos rescató de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, de que solo en Jesucristo hay vida,
Amén. perdón de pecados, y son en su cuerpo, como están unidos en un mismo sentido. Por eso nos quiere la unidad del Espíritu, que vivamos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. ¿A qué fuimos llamados? Además de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. La vocación a pertenecer a Cristo, al cuerpo de Cristo. Por eso el gran mandamiento que tenemos, después de amar a nuestro Padre Celestial con todo nuestro ser, mente, alma, cuerpo, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, es de amar al prójimo como lo mismo. Versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre. Acá no dice con orgullo, con altivez, con división. Acá dice humildad. Por eso en el cuerpo de Cristo, primero hay que reconocer a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, sabiendo que Él nos justifica, que Él nos da vida, que Él nos dio libertad en esa cruz. Cuando resucitó al tercer día, Él fue quien anuló todo decreto que había en contra nuestra a causa del pecado. Por eso Él intercede por nosotros todos los días cuando cometemos un error. Y el adversario, el acusador, ahí nomás, le dice a nuestro Padre Celestial, por ejemplo, Matías discutió con el vecino y le dijo una mala palabra. Ahí nomás te acusa con Dios. Sí, el acusador. Satanás es el adversario. Y como sabe que la paga del pecado es muerte, Él utiliza la Escritura, lo que está dicho. Pero Jesús ya lo venció en esa cruz, ya lo exhibió públicamente, ya anuló todo decreto que había en contra nuestra a causa del pecado. Él ya nos justificó, nos compró a precio de sangre. Entonces Jesucristo intercede porque ve que Matías se arrepiente de haber discutido con el vecino, porque ahí nomás el Espíritu Santo de Dios nos amonesta, nos arrepentimos de corazón, sabiendo que Jesús nos limpia con su sangre preciosa y poderosa y nos presenta nuevamente con el Padre y tenemos perdón. Y ahí nuevamente venciendo el pecado, porque un verdadero arrepentimiento se nota, porque ya después vamos a amar al vecino, porque esa es la voluntad de Dios. Nos amemos y amemos al prójimo como uno mismo, al vecino, al hermano, a quien nos aborrece, que nos ama. Entonces, Jesucristo es el único que nos hace justo. Y nos dice como la mujer, cuando la encontraron en adulterio, que querían apiedrarla. Porque la gracia no es un permiso para pecar. No se trabaja así. La querían apiedrar. Jesús intercedió y le dijo: quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. La conciencia de ellos no les permitió apiedrarla. Y Jesús se acercó a esa mujer y le dijo: levántate, ni yo te condeno, porque Jesús no nos condena. Vete y no peques más. No permite el pecado. Nuestro Dios, el Señor Jesús, no permite el pecado. Nos perdona y nos dice: vete y no peques más. Por eso, la gracia de nuestro Señor, debemos tener esa seguridad de que no podemos practicar el pecado. Pero volviendo al versículo 2, que nos pide que andemos con toda humildad y mansedumbre. Por eso el orgullo, y todo lo contrario a la humildad, no puede estar en el cuerpo de Cristo, no puede estar en nosotros. Porque todo lo que hacemos para la gloria de nuestro Padre Celestial y la de nuestro Señor y Salvador, Jesús de Nazaret. No por nosotros. Todo lo que hacemos es por su gracia. Amén. Para agradecer lo que Él hizo por nosotros y lo que está haciendo y va a seguir haciendo. Porque Él es digno. Y Él vive para siempre. Amén. Y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Con toda mansedumbre. El carácter de Cristo es así. Y si ya no vivo yo y Cristo vive en nosotros, en el cuerpo de Cristo, así debemos andar con toda esa mansedumbre, con ese dominio propio. De que por más que creamos que tenemos la razón, no discutir, siempre soportándonos con
paciencia los unos a los otros en amor. El amor debe ser lo principal en nuestras vidas. Amén. Y en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces ya sabemos, Jesús nos reconcilió con Dios. Nos llama a anunciar las virtudes de que nos llamó, nos rescató de las tinieblas, nos justificó, nos compró a precio de sangre, nos libra de la condenación, de la maldición, nos redimió de la maldición de la ley. Él nos justificó ante el Padre Celestial y nos llama a vivir una vida en unidad en su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, no es otro para este lugar santo, porque aquí se alaba, se exalta, que se glorifica el nombre de Jesucristo. Es un hermoso lugar que nos ha dado, una bendición que nos ha dado nuestro Padre Celestial. Pero la iglesia somos cada uno de nosotros los que la conformamos, sabiendo que Jesús es la cabeza, nosotros el cuerpo de Cristo. Por eso, como ministraba el pastor, Jesús viene buscando una iglesia. La decisión es personal, estar en el cuerpo de Cristo, pero estar en el mejor lugar. Y esta carta de Efesios, capítulo 4, versículo del 1 al 5, vamos a leer, es para edificarnos en el cuerpo de Cristo. Y que la palabra nos guíe a través del Espíritu Santo de cómo debemos andar en el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos. Tenemos que esforzarnos, estar prestos a guardar la unidad en el vínculo de la paz. No nos llaman a crear la unidad, porque la unidad ya nos dio el Espíritu Santo de Dios, porque todos estamos en un mismo sentir, porque recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y Él nos sella con su Espíritu Santo y nos guía a toda verdad y nos convence de pecado y tiene un trato con nosotros. Él es nuestro ayudador, nuestro consolador y es quien une al cuerpo de Cristo. Por eso nos dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Por eso tenemos que amarnos. Amén. Perdonarnos los unos a los otros, no condenarnos, no juzgarnos, no mirar la paja de ojos ajenos, amarnos. Como Cristo amó su iglesia y se entregó por ella. Tenemos que amarnos los unos a los otros, porque Cristo nos amó primero y nos sigue amando. Por eso debemos guardar la unidad del Espíritu, del vínculo de la paz. Versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Por eso debemos pertenecer a Cristo Jesús, permanecer a Él, mejor dicho, permanecer en el cuerpo y a Cristo, porque alejados de Él nada podemos hacer. Así dice su Escritura. Dependemos de su gracia, de su amor, de sostén de su Espíritu Santo y de su guía principalmente. Y debemos mostrar el amor de Cristo en cada uno de nosotros, estando unidos en el mismo sentido, en el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces han tenido ese sentir de orar por algún hermano y ha ido a comentarle a algún pastor o a algún hermano y ese hermano le ha dicho que ya venía orando o ya tenía puesto ese sentir de hace unos días? El Espíritu Santo va teniendo un trato con cada uno de nosotros, sí, pero también colectivamente nos da ese mismo sentir, que oremos por ese hermano, que animemos a ese hermano, que lo visitemos. Él es quien nos trae memoria cuando debemos orar por alguien y debemos estar unidos en ese mismo sentido. Pero para eso debemos estar en el cuerpo de Cristo. Amén. Elegir estar firmes en Cristo Jesús, congregándonos, amándonos, buscando de su guía, de su palabra, de su presencia, de tener una relación con nuestro Padre Celestial por medio de Cristo Jesús.
Porque si Jesús vive en nosotros, tenemos acceso directo al Padre, a hablar con Él, a buscarle su guía. Por eso debemos andar en el Espíritu, porque la carne va contra los deseos del Espíritu. La carne nos quiere desenfocar del blanco perfecto que es Cristo Jesús. Ella trabaja así, quiere desenfocar. Porque los placeres de la carne van contra el Espíritu. Pero nosotros, injertados en el cuerpo de Cristo, amando a nuestro Señor y Salvador y a nuestros hermanos, vamos a vencer, permaneciendo al cuerpo. Amén. Amén. Versículo 5. Un Señor. ¿Quién es ese Señor? Jesucristo. Amén, Jesucristo. Una fe, un bautismo. La fe puesta en ese Señor, en nuestro Señor y Salvador Jesús. Y cuando dice una fe, porque ahí debe estar puesta nuestra fe. Y se me viene a memoria de la prédica del pastor Gastón el domingo, cuando dice que la fe va a ser probada como oro en el fuego. Y si dice que nuestra fe va a ser probada como el oro en el fuego, es porque Jesús nos advirtió que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiáramos en Él, que Él venció el mundo. Si nosotros ponemos esa fe en Jesús, vamos a vencer toda situación. Amén. Vamos a vencer lo que sea que pruebe nuestra fe. Y si nuestra fe seguramente no va a ser probada en abundancia. Abundancia en salud, en gozo. Nuestra fe va a ser probada en abundancia por ahí económicamente. Nuestra fe mayormente va a ser probada en escasez. Porque es fácil dar gracias todo el tiempo cuando nada nos falta en este mundo, ¿verdad? Pero nuestra fe debe estar puesta siempre en Jesús. No en las circunstancias, no en las personas, no en la economía, ni siquiera en la salud. Solo en Jesús, en ese Señor. Amén. Amén. Siempre puesto los ojos en Jesús. Un bautismo. Cuando nos bautizamos y decidimos seguir a Cristo hasta el último día de nuestras vidas, porque hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador y hemos creído en el plan perfecto de salvación de Dios en su Hijo. Amén. Que Él venció el pecado y la muerte y nos compró a precio de sangre. Cuando nuestra carne la tapa el agua, cuando nos bautizamos, estamos haciendo un acto de crucificar la carne, y cuando salimos del agua, de nacer en el Espíritu. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: cualquiera que quiera ver el reino de los cielos debe nacer en agua y Espíritu. Es un compromiso que tomamos con nuestro Señor y Salvador cuando nos bautizamos, en seguirlo hasta el último día de nuestras vidas, en forma de agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. Por eso ¿cuántos bautizados hay acá? Amén. Amén. Bien. Y los que van a tomar ese compromiso de bautizarse y seguir a Cristo es una decisión hermosa y preciosa que van a tomar. Pero sepan que cuando lo hagan, están decidiendo seguir a Cristo hasta el último día, poniendo su fe en ese Señor, en nuestro Señor y Salvador. Amén. Y hablando de la unidad del cuerpo de Cristo, vamos a ir al versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, debemos seguir a Cristo Jesús en amor. Y también, desde esta posición, y siempre que lo veremos como hermanos, la verdad debe ser con amor. Porque cuando vamos sacando
ver lo más importante de este versículo. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Cristo Jesús es la cabeza del cuerpo. Amén. Eso, de la iglesia. Y acá hay algo que dice que sigamos la verdad en amor. Por ejemplo, si un hermano deja de congregarse por un tiempo y cuando lo vemos le decimos y lo atacamos, quizás estamos diciendo la verdad, que no hay que dejar de congregarse, como dice en Hebreos 10:25, pero si lo atacamos de que se ha enfriado, estamos diciendo la verdad sin amor y eso se transformaría en juzgar, en condenar, y nosotros no debemos juzgar ni condenar. Nosotros nos debemos exhortar en amor, en verdad, con amor. Porque la verdad sin amor lastima y no edifica, pero la verdad en amor edifica. Por eso todo lo que hagamos con amor. Sabiendo que todo lo que hacemos, lo hacemos para Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos miembros del cuerpo. Y gloria a Dios cuando hacemos algo por amor a Él, porque ese es el único camino de guardar sus mandamientos, porque nos hemos enamorado de Él, porque no es un trato que hacemos con Él. No funciona así. Nosotros no le damos algo para que Él nos bendiga. Nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás son añadiduras. Amén. Nosotros lo buscamos por amor. Gloria a Dios, que así lo hayamos entendido. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo el cuerpo bien unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Alguien puede decirme cuáles serían tus coyunturas? Principalmente el amor, amén. Porque todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, una de ellas es la oración, porque oramos los unos con los otros, porque nos amamos los unos con los otros. El Espíritu Santo de Dios también principalmente, que es quien nos une. A todos nos da diferentes dones, diferentes servicios, pero todo para la gloria y la edificación de la iglesia, la gloria de Dios, de Cristo Jesús, y para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que estar bien concertados y unidos entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Miren, el más importante de la iglesia es Jesús. Después todos somos iguales. Jesús nos ama a todos por igual. Y me da mucho gozo saber cuando un hermano sirve por amor, de que viene, por ejemplo, a limpiar la iglesia sin pedir ayuda a los demás, o de dar un abrazo a una persona que entra por primera vez a la iglesia y le demuestra el amor de Cristo, o que lo anima a seguir adelante, que lo llama o lo visita, porque lo ha dejado de ver, y así el Espíritu Santo nos pone ese sentir de que visitemos a hermanos. Y todo lo que hagamos debe ser así, con amor, según la actividad de cada miembro, pero todos juntos en el cuerpo de Cristo. Porque la mano sí o sí, hablando del cuerpo, necesita del antebrazo, del hombro para poder moverse. La mano por sí sola no puede hacer nada. Necesita el movimiento de las coyunturas para poder sostener algo, para poder escribir. Así nos necesitamos los unos a los otros para crecer en amor en el cuerpo de Cristo. Recuerden lo que Jesús dijo: para que todos sean uno,
que el mundo crea que tú me enviaste. El deseo del interior de Jesús sigue siendo el mismo, que todos seamos uno y nos amemos los unos a los otros y crezcamos juntos en el cuerpo de Cristo. Por eso el compromiso es con la cabeza, con Jesús. Y el amor lo demostramos, el amor fraternal, de la unidad de su cuerpo aquí, en este lugar, con los hermanos. Debemos llenarnos de ese amor para la gloria de nuestro Señor y Salvador. Entonces el compromiso, ¿con quién es? Con Cristo Jesús. Amén. Estar unidos en el mismo sentir, todos sintiendo lo mismo, todos yendo para adelante, sosteniendo si vemos un hermano que tropieza, edificándonos con amor, orando los unos por los otros, sirviendo con amor, sabiendo que todos somos iguales, donde nos toque estar, todo sea siempre para la gloria de Dios, con toda humildad, mansedumbre, paciencia, siempre haciendo la paz. Toda la gloria es para Él, porque Él tomó nuestro lugar. Amén. Él nos justifica. Él nos da paz con Dios. Por eso es a Él a quien debemos presentar, a Jesucristo. Porque Él es el camino, la verdad, la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Él es la puerta estrecha. El mundo nos va a ofrecer otro camino, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y la carne nos puede llevar ahí si seguimos y vivimos conforme a la carne. Pero nosotros hemos decidido seguir a Cristo y vivir conforme al Espíritu. Amén. Y entrar por la puerta estrecha, que es el camino a la vida eterna. Es el único camino, como también decía usted, pastor, hoy día, condenado. Sin Jesús no hay vida. Amén. Y así es, hermanos. Amén. Y los amamos en el amor de Cristo y queremos que estemos todos unidos en el mismo sentir. Y tomamos ese compromiso con la cabeza que es Jesús. Amén. Y que todo lo que hagamos lo hagamos por amor. Y me da mucho gozo ver cuando un hermano hace algo por amor a Cristo. Y así es como debemos actuar, siempre para la gloria de Dios, en Cristo Jesús, unidos en el mismo sentido. Y puesta nuestra fe en Él, no en las circunstancias, solo en Él. Démosle un fuerte aplauso al dador de la vida. Que podamos seguir en el cuerpo de Cristo. Amén. Que podamos seguir amándonos los unos a los otros, orando, mostrando el amor de Cristo y cumplir ese deseo que Jesús tuvo al ir a la cruz y que tiene hoy día, que todos seamos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste, le dice el Padre Celestial. Entonces seamos uno en Cristo Jesús y anunciemos la virtud de aquel que nos llamó, mostremos del amor de Cristo. Que nuestro amor no dependa de cómo nos tratan, ni el hermano ni el prójimo. Que nuestro amor dependa de lo que Cristo puso en nuestro corazón, en nuestro interior. Gracias, Padre Celestial, por esta tarde. Te damos en el nombre de Jesús. No conocemos, papá, lo que cada uno está pasando, pero tú sí, tú escudriñas nuestros corazones y nuestras mentes. Por eso te pedimos la administración de tu Espíritu Santo, para que nos guíe a toda verdad, para que nos convenza del pecado, no nos amoneste si en algo no andamos como tú quieres que andemos. Pero ayúdanos a vencer. Sabemos que tenemos la victoria asegurada solo en usted, Cristo Jesús. Amén. Pase lo que sea que estemos pasando. Sabemos que todo lo que transcurre en nuestra vida para tu gloria, para forjar nuestro carácter, que tiene sus propósitos en nuestra vida. Por eso te pedimos que sigas ministrando en cada uno de nuestros hermanos, de los que hoy tampoco están acá. También
pastor Orlando y la pastora Nancy, mi Dios, que sea tu Santo Espíritu ministrando a cada una de nuestras vidas y tus ángeles guardándonos de todo peligro. Sabemos que usted no duerme, que nos cuida no duerme y que quitas toda piedra de tropiezo en nuestro camino. Sabemos que nos guardas y que nos vas a dar la victoria. Amén. Que tu Espíritu Santo siempre nos guíe a estar en unidad, que nos llene de tu presencia, para que siempre andemos en el Espíritu y que se activen esos dones espirituales para la edificación mutua del cuerpo de Cristo. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, y adoramos tu hermoso nombre.